Voy ahora a presentarle la conversación por la relevancia que tiene, por el mensaje que me transmitió esta mañana Cristian Morales. Es el representante de la Organización Mundial de la Salud en México. Esta es la charla. Pues cuéntenos cómo están viendo desde su privilegiado mirador la situación de la pandemia en México y en América. Seguimos teniendo en Estados Unidos, en México, Brasil y otros países latinoamericanos una pandemia todavía activa. Cuéntenos cómo están viendo las cosas, doctor. Bueno, te diré en realidad que más que activa, es un momento quizás de los más álgidos que hemos vivido de la pandemia. En el mundo hay 100 millones de casos y 2 millones de fallecimientos, 2.100.000 fallecidos hasta el día de ayer, y de las Américas es 44 millones de esos 100 millones de casos que se han reportado y la mitad de los fallecimientos. México ayer fue, en las últimas 24 horas, el segundo país que más fallecimientos reportó, después de Estados Unidos, seguido de Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Canadá. Es una situación muy preocupante. Nuestra directora la semana pasada hizo una declaración en ese sentido, llamando a todos los países, a todos los gobiernos y a todos los ciudadanos a redoblar las medidas que sabemos que funcionan, porque esto se está saliendo de control. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener la esperanza en las vacunas, apoyar la campaña de vacunación, pero hay que seguir lavándose las manos, manteniendo la sana distancia, usando cubrebocas en los espacios cerrados cuando no podemos mantener esa sana distancia y quedándonos en casa cuando los semáforos están en rojo. Y en México tenemos hoy día 23 estados a todos fines prácticos que están o en rojo o en naranjo muy oscuro. Eso es una situación muy delicada que le pone mucha presión al sistema de salud. Aquí en México, por cierto, en el Valle de México en particular, pero también en los demás países de la región de las Américas. Sí, ha habido efectivamente una voluntad por parte del sistema internacional de regresar a una lógica, digamos, equitativa de la distribución de las vacunas, pero estamos teniendo ahí un problema muy serio con el abasto de vacunas en prácticamente todo el mundo. Doctor. Bueno, sí, eso es cierto, pero fíjate que aquí es muy importante que se entienda lo siguiente. Si nosotros dejamos la situación como está, en que los países con mayores recursos, una cincuentena de países, acaparen el total de las vacunas que se están produciendo para vacunar a sus poblaciones, en el fondo estamos dejando otros 150 o 100 y tantos países más sin la posibilidad de vacunas. ¿Qué significa esto? No solo es un problema de equidad, no solo es un problema ético, estamos dejando circular el virus, estamos generando un reservorio extremadamente peligroso, susceptible de crear mutaciones que después vengan a afectar a esos mismos países que vacunaron. Entonces, por eso que es tan importante apostarle a la vacunación solidaria, al mecanismo COVAX que lidera la OMS, Gavi y otras instituciones, UNICEF, por cierto, para que todos los países de todo el mundo empiecen a vacunar a sus poblaciones prioritarias y no solo los países con mayores recursos que vacunen a toda su población. Nos estamos metiendo en un serio problema con un serio riesgo moral, pero también de salud pública. Claro, nos salvamos todos o no se salva nadie porque finalmente pues esto no hay manera de aislar a la gente. Le pregunto, doctor, todo lo que tiene que ver con las variantes empieza a ser un elemento de preocupación. Escucha uno si la británica, la brasileña. ¿Ese tema me ayuda a ponderarlo, a ponerlo en su justa dimensión? Bueno, por supuesto que es una preocupación. Creo que ahí uno de los temas que hay que apoyar y desarrollar con más fuerza, y en eso estamos junto con la Secretaría de Salud, es el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica. Se necesitan hacer los estudios de genómica para saber qué cepas están circulando, porque sabemos que la cepa de Gran Bretaña y la cepa sudafricana, por ejemplo, son cepas mucho más transmisibles, con una infectabilidad mayor. ¿Qué significa esto? No necesariamente que tengan en sí más letalidad, pueden tener el mismo grado o porcentaje sobre una población de generar casos de COVID-19 graves y de fallecimiento, pero como hay más infectabilidad, el denominador es más grande y eso puede generar muchísimo, es lo que estamos viendo, de hecho en Europa, en Gran Bretaña en particular, muchísimos más casos de COVID-19 graves y muchísimos más fallecimientos. En este momento sabemos que circula la cepa británica en México, pero aún no ha colonizado, si se quiere decir de alguna manera, la epidemia en el país. Pero hay que estar vigilándolo y hay que estar vigilando en qué lugar se está desarrollando,
dónde se encuentra y justamente también para poder ajustar las medidas de salud pública y prepararnos, porque sabemos que donde empiece a colonizar esa cepa vamos a tener más casos, en todos los grupos etarios, por cierto. Entonces, esa es una de las líneas importantes que hay que reforzar, porque también al calor de la campaña de vacunación hay que estar atentos a los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, los ESAVI, que nos reporta la Secretaría de Salud, nos lo reporta todos los días. Eso hay que refinarlo, hay que asegurarse que estamos teniendo los datos lo más detallado posible para también poder actuar. Entonces, primera línea que hay que preocuparse ahora, diagnóstico, vigilancia epidemiológica de manera transversal, tanto respecto de las estrategias que se están desarrollando desde la comunidad para salir a buscar los casos. Recordemos esta estrategia comunitaria de prevención, mitigación y atención a la COVID-19 que nos va a permitir sacarle presión a los hospitales, yendo a buscar a las personas, a los casos sospechosos en la comunidad y tratarlos antes de que se deterioren. Por supuesto, la campaña de vacunación es el segundo hito, pero sabiendo que tiene que estar integrado a todo el resto de las acciones para mitigar la pandemia y mejorar la comunicación de riesgo. Creemos que ese es otro de los elementos que tenemos que apoyar, que tenemos que repensar. Hay muchos grupos poblacionales que no están asumiendo la gravedad de la situación. Esto, como tú lo dijiste, es un problema de todos, no solo a nivel país, sino que a nivel social. Si no nos ponemos todos a controlar, a lavarnos las manos, a quedarnos en casa cuando podemos, y si no podemos salir con cubrebocas, ojalá de tela, para poder reutilizarlo y que no nos duela tanto el bolsillo en esta muy negra situación y panorama económico que acabas de describir, es importante que lo podamos usar en sitios cerrados. Entonces, hay cosas que sabemos que funcionan, hay esperanza por las vacunas, pero también hay elementos que tenemos que reforzar en esta situación. Tomamos nota, doctor, lo retengo medio minuto más. A ver, ha habido desarrollos de tratamientos que yo no sé si sean prometedores. Leía esto de la colchicina y algunos temas que ayudan a mitigar. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema? O sea, ¿hay, digamos, científicamente sustento de que este puede ser un elemento que coadyuve, doctor Morales? Sí, bueno, mira, uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento en México y en muchos países es el manejo inadecuado de la COVID-19 con terapias medicamentosas que no tienen fundamento científico. En el caso que tú mencionas de la colchicina, en Canadá, en la ciudad de Montreal, se hizo un estudio, o se presentaron inicialmente los resultados de un estudio muy prometedor con el uso de este medicamento, que en general se usa para tratar la gota. Sin embargo, hoy día ya nos decían, estaba escuchando la radio canadiense esta mañana, justamente de que ese estudio no se ha presentado en ninguna revista de pares, no ha sido revisado por científicos, entonces todavía hay muchas dudas que se levantan, sobre todo respecto de la significación estadística entre el grupo placebo que no recibió la colchicina y el grupo que recibió la colchicina. Entonces, esperemos, es interesante, es importante, todos los días hay nuevos desarrollos y lo importante es que podamos asegurarnos de que esos desarrollos son seguros, eficaces y de calidad. Igual que para las vacunas, aplica a los medicamentos.